Hola, bienvenidos a todos a este espacio de Vía AINI. Yo soy Irene y hoy estoy con Mónica Nogueira. Ella vive en Ciudad de la Costa, Uruguay, y es licenciada en psicología, lectora y maestra de registros akáshicos, terapeuta en el ciclo menstrual y respiración ovárica. Hola, Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Irene, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, compartir este ratito contigo y contarte un poco mis aportes de acuerdo a mi camino andado como terapeuta. Exacto, hoy nos ocuparemos de la terapia holística, porque Mónica, bueno, se licenció en psicología, especializada en psicoanálisis, si no recuerdo mal, pero bueno, has andado un camino muy propio y bueno, me gustaría que nos contaras un poquito cómo pasaste de este marco más, digamos, típico de la psicología a un camino, a una visión más holística y bueno, cuéntanos cómo ha sido tu camino. Bien. Bueno, mi formación como terapeuta en un principio sí fue más académico, en la universidad, una formación más ortodoxa y basado principalmente en la corriente de psicoanálisis. Si bien veíamos algunos otros aportes, pero básicamente esa formación más racional, ¿no? Más ortodoxa, que ha sido un pilar en mi quehacer como terapeuta, ¿no? Ha sido una formación muy solvente, pero igual sentía que le faltaban cosas, ¿no? Me faltaban herramientas y que había aspectos de la personalidad del paciente que no estaban contemplados allí, que tenía que ver más con lo transpersonal, con los aspectos espirituales. Y bueno, y además yo salí con una formación, una especialización en niños y adolescentes. Entonces me dediqué mucho tiempo a atender estas edades. Y bueno, cuando uno está dispuesto a ver, aparecen esas señales. Entonces me empezó a pasar que empezaron a venir niños muy sensibles que veían y sentían cosas. Entonces, lo primero de esa mirada más ortodoxa fue ver si había alguna patología o si estaban desconectados de la realidad, incluso supervisando. Y bueno, en realidad todo estaba descartado, no ocurría nada de eso. Solo que ese niño sentía cosas que su entorno no podía sostener, ¿no? Como no encontraba un sostén en cuanto a esa forma diferente de poder ver el mundo y de percibir. Y entonces eso le generaba un conflicto y al sistema familiar también. Y ahí apareció alguien que me habló de los registros acá. Y entonces, bueno, lo probé, hice una lectura, me cambió la vida, o sea, cambió mi vida y mi quehacer como terapeuta, un antes y un después, desde una perspectiva mucho más amplia, con muchos más aspectos que mirar. Lo cierto es que vivimos en un mundo cada vez más racional, ¿no? Donde nos hacen creer que somos menos. Y en realidad la mente es una herramienta más que si está a nuestro servicio es maravillosa, pero si no nos maneja. Entonces, ahí realmente pude tener una visión diferente, pude empezar a recorrer este camino de aprender a abrirme mis registros, después abrirle a otros, y lo fui integrando en mi quehacer terapéutico e integrando otras herramientas desde esta mirada, desde esta conexión con esta sabiduría más profunda, desde el alma. Empecé a integrar también lo que son constelaciones familiares, meditaciones inductivas. Se fue haciendo mucho más rico el bagaje y bueno, bien, mucho más entusiasmo también al aplicar estas técnicas que sentía que tenían más que ver con el comprender y con conectar con el cuerpo y no solo entender que en realidad llevaba a hacernos un montón de preguntas que no se conectaban con el conflicto y cuando se había instaurado, que no es cuando teníamos esta capacidad de razonar como adultos que tenemos ahora, sino más de niños. Y bueno, y después empecé a atender adultos también, hoy por hoy atiendo también adultos, y trabajo mucho con los niños de esos adultos, ¿no? En esa Claro, experiencia con niños, es como el tapié de inicio del espacio terapéutico. bien. Ahí más o Bueno, menos te fui contando, ¿cómo? que ahí más o menos te fui contando el recorrido. Este, Sí. Claro, ¿cuál fue tu mayor desafío en todo este recorrido? Porque imagino que no fue del día a la noche, no fue un camino de rosas, ¿no? Porque hay que atravesar ese umbral de la mente, ¿no? O darle.
el espacio que le toca a la mente y combinarlo pues con otras perspectivas. Cuéntanos cuál fue el desafío o los desafíos con los que te encontraste, ¿no? Bueno, en realidad el principal desafío fue integrar estos aspectos, ¿no? Claro. Que mi formación fue por este lado porque era el proceso personal que yo tenía que hacer, ¿no? Creo que cada uno que estamos en este tema vamos transitando de acuerdo a lo que trajimos como misión a aportar, ¿no? De activar conciencia. Entonces, sí, el prejuicio era cómo integraba esa psicóloga tan ortodoxa formada en la universidad con mis colegas desde ese lugar racional y toda esta parte espiritual que no tenía una explicación académica. Y bueno, y a veces me pescaba yo intentando explicarles que en realidad esto sí tenía un asidero, que sí lo había confirmado, y me empecé a dar cuenta que en realidad me lo estaba explicando a mí. O sea, en la medida que yo no lo tengo integrado y no lo procesé, el otro me cuestiona más todavía, ¿no? Entonces, me fui dando cuenta que en la medida que le fui dando un lugar, que fui integrando, que me fui soltando, en incluir en la terapia, en conectar, poner mis herramientas al servicio del proceso, y lo que ocurría nos excedía a los dos, que es donde realmente ocurre la sanación. La respuesta de mis colegas en el ambiente en que yo estaba empezó a cambiar. Y ya no fue, ¿eso qué haces? ¿Abrir registro? ¿Pero sos psicóloga? Fue, ¿no tenés un huequito en abrir registros a ver qué es eso? Y después ya era, bueno, ¿cuándo das un curso de registro? Porque me interesa. Y eso me pareció genial, porque era la oportunidad de difundir lo que yo había recibido. Muchas veces grupos así de terapeutas de este nivel me dicen, bueno, me cambiaste todo el quehacer como terapeuta, y que en realidad me lo cambiaron a mí. Y yo bendecida de difundir esta conciencia. Y tenía que estar ahí, en ese lugar, ¿no? En ese lugar, en ese contexto más racional, más ortodoxo, porque es parte de mi camino, de mi disociación, de la niña que no fue sostenida y que entonces bloqueó y cerró las alas y siguió este camino más racional, para ahora abrirlas, conectarme conmigo, reconciliarme y poder guiar a las personas desde esa posibilidad de integrar. Entonces, me ha parecido maravilloso este Hermoso, camino y lo disfruto muchísimo. Y hoy por hermoso. hoy Bueno, sí quedo en un lugar tan solvente como en la formación académica, y es la integración. Somos integración. Somos las dos partes, claro. ¿no? Solo que nos disociamos frente a un conflicto, pero lo bueno es que sea una visión holística, o sea, que comprendamos todos nuestros aspectos como para realmente poder evolucionar y crecer desde un buen lugar. Claro, tener en cuenta todas aquellas partes que nos componen, ¿no? Y no irnos ni a un extremo ni al otro, ni estar ahí Claro, sosteniéndonos únicamente de lo espiritual o sin querer eh, aceptar lo terrenal o lo más concreto o mental, y igual, ¿no? También no estar en el extremo mental racional de negar otra realidad que no podemos comprender o así. claro. Pero también comprender que a veces nos tuvimos que ir a los extremos para manejar muy bien esos extremos opuestos. Entonces, en la integración hace que sea mucho más profundo y mucho más solvente, ¿no? Yo conozco muy bien lo que es conectar, fluir, ir, pero esto si no tiene la solvencia del anclaje, en realidad no me aporta. Entonces, a veces tuve que aprender muy bien la estructura, que no es más que la forma, ¿no? Es que es el encuadre. Yo lo llevé a esa estructura para protegerme de este otro aspecto que no sé cómo manejar. Y como conozco también los dos, comprender que no es ni uno ni otro, que es la integración. Entonces, la estructura tan rígida se suaviza, realmente aparece el sostén del encuadre, y esto que vuela tiene un anclaje, entonces es cuando realmente yo me anclo en conciencia y me empodero, ¿no? Desde un buen lugar. Bien. Bueno, esto me da pie un poquito a comentar que Mónica es mi terapeuta desde hace más de 2 años. Así que es como, digamos así, una madrina de día a Amy, y le estoy enormemente agradecida por todo este acompañamiento. Y, y bueno, a mí me gustaría también que quien nos escuche pues entienda un poquito de qué va este proceso terapéutico, un proceso terapéutico en general, y si quieres, pues en concreto el que tú trabajas, ¿no? O tu estilo.
Am, pero sobre todo porque parece a veces que uno tiene que ir al psicólogo o al terapeuta cuando está mal, cuando en realidad eh, el que no va es el que está mal, ¿no? Bueno, yo aprendí eso contigo porque además, bueno, aterricé en tu consulta un poquito por casualidad, que nada es casualidad, pero y por curiosidad, ¿no? Porque, y recuerdo que me preguntaste que por qué estaba ahí y casi no sabía ni qué responder. Pero bueno, esto aparte, cuéntanos un poco para inspirarnos a todos a iniciar un proceso terapéutico que nos lleve a una vida más plena. Sí, es cierto que están esos prejuicios, ¿no? Y esas resistencias de, no, yo no estoy tan mal como para ir a una terapia. Se habla de la locura también, ¿no? No estoy loco para hacer un proceso. Y en realidad hay que estar lo suficientemente bien para encarar un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque lo hace la persona, en realidad. Yo pongo humildemente mis herramientas al servicio de la persona y lo voy guiando, pero quien hace el proceso es él. Y tiene que estar disponible para hacerlo. Si no, nadie sana a nadie. La persona quiere hacer el proceso, yo pongo mis herramientas, mi guía, y como decía antes, lo que ocurre nos excede a los dos, y por resonancia nos sana a los dos. Y ahí es donde realmente ocurre la magia de la sanación, y es una belleza. Entonces, es una oportunidad de, como de desandar un camino, ¿no? Yo fui transitando mi camino de vida desde antes de nacer hasta este momento, atravesando todas las etapas evolutivas, como pude, de acuerdo a los recursos que traje, al sostén que tuve, a las situaciones que viví, y, y dejando los conflictos en el camino como pude también, los que pude procesar, los que no. Entonces, esta es una oportunidad de revisarlo de nuevo. Ahora, desde esta adultez o con estos recursos y esta conciencia que tengo ahora y este acompañamiento, bueno, voy a recorrer ese camino desde otro lugar, pudiendo identificar qué conflictos quedaron sin sanar, qué cosas no pude ver, qué cosas positivas también había que no pude ver en esa dificultad. Porque no se trata solo de ir a ver heridas, también ahí aparece otro prejuicio de, ¿para qué vamos a tocar esto si yo ya crecí, esto ya lo pasé? ¿Qué necesidad de revisar? En realidad lo que vamos a ver es la oportunidad de sanar desde un buen lugar y también de conocerme y ver cuáles son mis potencialidades, mis recursos, mis herramientas que puedo tomar desde un mejor lugar y hacer a mi vida más plena. Entonces, es una gran oportunidad. Y va a ser con los tiempos de cada persona. No se trata de empujar a alguien al vacío diciéndole todo lo que uno ve que tiene o no tiene. Por eso es que es la persona la que lo va a traer, sino con sus tiempos. Un proceso terapéutico no es lineal. Yo ya vi el caso de mi madre, ya lo sané, bueno, ahora vamos por el de mi padre. No, es en espiral, es sabio. Entonces, vamos atravesando espirales de acuerdo a lo que estamos en condiciones de ver. Eso hace que nos fortalezcamos lo suficiente como para decir, ahora vamos por otra vuelta más profunda de espiral. Y en cada vuelta nos vamos fortaleciendo más. Y cada vez es más sutil lo que vamos a atravesar. Como los niños. Nos hacen una pregunta y les contestamos y ya está, no quieren saber más, se van. Procesan eso y al tiempo vuelven y nos hacen de vuelta más, nos quieren saber más datos sobre lo que les respondimos. Así es como funciona el proceso. Entonces, cada uno lo va a ir guiando, pero realmente que es una oportunidad de reconciliarse con uno mismo, de ver las cosas desde otro lugar, de acompañarnos, porque en realidad es como si volviéramos a pasar por ese camino, ¿no? Energéticamente lo volvemos a atravesar, volvemos a conectar con el niño, lo escuchamos, lo integramos al corazón, para entonces afianzarnos bien en ese lugar de adulto, donde me permito crecer y permito tomar toda mi magia, todas mis posibilidades. Realmente yo creo que es algo que todos deberíamos pasar en algún momento, un proceso terapéutico, saber que es una enorme herramienta de posibilidad de sanación, de autoconocimiento y de crecimiento. Así que sí, lo recomiendo. Me lo recomiendo y lo recomiendo. Somos sanadores sanando.
todos estamos en este plano, estamos todos aprendiendo, ¿no? Yo personalmente creo que no hay seres iluminados que estén acá, estamos todos aprendiendo, solo que algunos tienen mayor o menor viaje evolutivo de acuerdo a lo que han transcurrido en su vida como Claro. oportunidad. Sí, a mí personalmente me ha aportado como ya como un estilo de vida distinto, ¿no? O sea, mirar, a observar la vida de otra manera y darte cuenta de la interconexión de las cosas, a constatar las leyes universales de causa y efecto, de cómo es adentro es afuera, como, bueno, un montón de cosas muy simples en realidad, pero cómo, y esto creo que es una frase tuya, cómo nos la arreglamos, ¿no? Para, Para complicárnosla, ¿no? para complicarlo todo. Claro. Y, Todo tan y- simple nos la complicamos de una manera, ¿no? Que realmente, más que lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa, lo que hace la mm, diferencia. Y en realidad sí, tu proceso ha sido una belleza, ¿no? En esto de que casi por curiosidad, apareciendo y nada es casual, porque por algo estamos ahí, por algo sí, queremos llegar a ese lugar y a ese espacio. Pero bueno, sí, cambia totalmente la perspectiva, ¿no? mm. Se amplía mucho más. Otra frase tuya que a veces tengo que reconocer que saca un poquito de quicio Hago esas maldades en el proceso. es, y bueno, ¿dónde está el beneficio de ese conflicto? ¿En qué te beneficias de tener ese conflicto, no? Porque a nadie le gusta, ¿no? Escuchar que, que está confrontando o está atravesando ese conflicto porque en realidad le beneficia. ¿No? ¿Nos cuentas un poquito la lógica detrás de esto? Tal cual, sí, sí, y es cierto. Sí, confieso que lo utilizo como un recurso al principio. No, pero con mucha mano derecha, o sea, con mucha suavidad. Es que nos encanta estar en ese lugar de víctima muchas veces, ¿no? Quejándonos y proyectando hacia afuera la causa de todos los males de lo que estamos viviendo. Entonces, sí, a veces lo uso de esa manera, ¿no? Al principio de la terapia, como diciendo, bueno, ¿cuál es tu beneficio de eso que me están contando? Para sacarlo un poco de ese lugar, ¿no? Eso hace un efecto que la persona queda como, ¿cómo me vas a decir que es un beneficio en todo esto que te estoy contando, que estoy padeciendo? Eh, y sí, en realidad es una perspectiva diferente porque el primer paso en un proceso terapéutico no te lleva a donde querés ir, te saca a donde estás. Entonces es necesario que se tome una perspectiva distinta y que se tome el conflicto como una oportunidad de poder vernos y no como un problema. Gracias a este conflicto yo estoy pudiendo ver lo que no estoy tomando en mí, lo que no estoy sanando, lo que no estoy aceptando. Entonces, siempre un conflicto es conmigo, proyecto afuera, en el otro, son escenarios que me muestran de afuera, son espejos, pero en realidad es una parte de mí que quiere una cosa y otra que quiere otra. Entonces es como yo tendría que ir a la puerta, porque en realidad es lo esperable, porque todo el mundo espera, porque es lo que yo debería hacer o querría ir, pero hay otra parte de mí que lo bloquea, ¿no? Y se agarra de acá y está tranquila que no va a llegar. Entonces, el beneficio de ese conflicto es que ese aspecto que bloqueó, que no me dejó hacer lo que yo quería, me hizo mirar si realmente es lo que yo decía. Si realmente es el camino para mí llegar a esa puerta en ese momento. Entonces, en ese sentido, ese es el beneficio. Yo me estructuro para pertenecer a mi sistema familiar, y bueno, es un conflicto para mí, pero en realidad es un beneficio porque de esa manera me ven y me puedo incluir, y es la forma que encontré para sobrevivir. Y eso sería el beneficio del ego, ¿no? Cómo nos manejamos y nos protegimos de la manera que pudimos. Después viene el beneficio del alma, que tiene que ver con la misión. Para qué yo aprendí a estructurarme de esta manera, cuál es la misión en mi vida, qué es lo que yo traigo, que necesitaba vivir esta experiencia con este sistema familiar y con esta supuesta dificultad. Que me lo hacen tan bien el papel, que muchas veces es doloroso. Pero si yo comprendo esta perspectiva más amplia, traía en esta conexión, yo puedo ver que todo es perfecto. Y ya no me pregunto tanto por qué vivo esto desde el lugar de víctima, sino ¿para qué? ¿Para qué yo necesité? ¿Para qué necesito esta persona? ¿Para qué me generó este conflicto? ¿Para qué tengo esta pareja que no para de quejarme? Y en realidad es un espejo de un aspecto mío
que no me estoy permitiendo ver. Entonces, siempre les digo que si yo logro ver eso, me tomo un atajo inmenso de no estar eternamente quejándome y ver al otro como un enemigo, en conflicto, en los que de repente me cambio de lugar para no tenerlo y tengo la misma, el mismo aspecto en otra persona haciéndome lo mismo y digo, pero qué mala suerte la mía. Otra vez, no, no es mala suerte, es que no lo vi. Entonces, si no lo veo, el universo se encarga de mostrármelo cada vez de manera más contundente. Entonces, eso es de las cosas que yo he encontrado muy sabias, muy sanadoras, que permiten una perspectiva diferente. Muy De este poderoso. planteo más racional, más ortodoxo, es como cambiar, ¿no? Decir, bueno, en realidad está bien. ¿Qué oportunidad me doy? ¿Cómo lo reviso? ¿Qué tan dispuesta estoy a mirarlo? Bien. Y sí, a veces hasta enoja. En la terapia a veces le digo a cosas que, ¿sabes que no? Eso no lo estoy haciendo y me está diciendo es un disparate. Bueno, vamos a ver. Y al rato va el tiempito, ay, ¿cómo lo vi? Me pesqué? Genial, porque eso tiene un movimiento interno. Eso sí trae sanación. Si no, yo tengo un discursito precioso que lo repito, pero no hay cambio. Pero cuando algo me cae la ficha o me pesco en el momento, ahí hay un movimiento vibracional, hay algo que se acomoda. Y ahí es donde yo siento que realmente ocurre la sanación. Por eso las constelaciones, por eso las meditaciones inductivas, siento que van al cuerpo. Los conflictos los instalamos en el cuerpo. Entonces hay que ir ahí a buscarlo y hay que ir ahí a liberar. Si yo me quedo sola acá, es un proceso lento, donde más o menos le voy dando un sentido, pero no hay un efecto de sanación y de proceso. Exacto, esto me da pie perfecto para enlazarlo con otra de las herramientas que utilizas, que es la terapia la respiración ovárica y el ciclo menstrual, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué va, en qué consiste, mm, qué ejercicios hay o no sé, lo que se te ocurra. Y en realidad los órganos sexuales son una fuente inagotable de energía creadora y no somos conscientes de eso. En la mujer en los senos, los ovarios, el útero, donde tiene mayor potencial energético. No solo para traer un hijo físico al mundo, sino uno para empoderarse de una idea, de un proyecto, para crear lo que sienta crear. Entonces, me parece una herramienta maravillosa esto de conectar con el cuerpo para resignificarlo, ¿no? En general, la mujer está muy desconectada de sus ciclos, vio dibujadito el útero y los ovarios en algún lugar, pero nunca lo estimuló y es como un músculo, ¿no? Si se estimula y se activa, realmente nos lleva a una percepción diferente del cuerpo y a una plenitud. Saber manejar esa energía para nuestro beneficio nos permite sanarnos físicamente también. Además de estar más plenos y de poder direccionar hacia nuestras creaciones, yo lo siento, lo vibro y lo manifiesto y lo estoy co-creando todo el tiempo. Pero si yo estoy bloqueada, como que pronuncio cosas que no se terminan materializando. Entonces, esto de que la mujer pueda resignificar sus ciclos, darse cuenta qué es lo que está viviendo en cada etapa, que cuando cree que dejó de ciclar en la menopausia, en realidad pasó a otro ciclo, donde dejó de ser fértil para ser fecunda. Realmente la experiencia es completamente diferente. Los calores no me manejan, yo soy el fuego, ¿no? Y con ese fuego lo canalizo y le doy un buen lugar. Creo que ahí hay una inmensa oportunidad para nosotras las mujeres, ¿no? De conectar y resignificar. Para las chicas que están empezando a menstruar, para quien va a parir y le dicen relajar, y no sabe qué tiene que relajar si nunca sintió su vida. Entonces puja de tiempo, lo vive como algo terrible, en desconexión. Entonces, esto me pareció una herramienta realmente maravillosa. Lo probé en mí primero, porque me interesa eso. Cuando veo algo, me da curiosidad, lo pruebo, lo practico, y cuando veo que en mí los resultados, entonces lo implemento en la terapia. Porque creo que para guiar a otro un viaje hay que hacerlo uno primero. Claro. Si no, uno no sabe ese viaje. Y a la vez, porque en realidad está en acción, ¿no? Yo voy haciendo un proceso personal que va alimentando mi quehacer como terapeuta y también ese quehacer como terapeuta
también me va nutriendo, porque por resonancia yo voy sanando. Si yo voy logrando destrabar y sanar más, estoy en mejor situación como para poder estar a disposición de guiar. Entonces, creo que va por ahí. Y esto es lo que también he cambiado de esta formación ortodoxa, de cuidado de la transferencia, contratransferencia, pongamos distancia. O sea, y sí, está bien que todo tenga un orden y que no mezclemos, pero también comprender que uno por resonancia está involucrado en ese sentido. Que por resonancia uno va sanando y destrabando en esa conexión y ese lugar más humilde, me parece mucho más sabio y mucho más sano. Claro que sí. Y esto ahora por resonancia dices, ¿no? Y bueno, yo contigo y con Alicia y Rosana también he compartido retiros pues una semana, ¿no? Al menos, sí. Y, y bueno, me consta que por resonancia se generan grupos, ¿no? Que no son grupos casuales, que suceden cosas muy bonitas, muy inexplicables, muy inefables y bueno, que son imposibles de comunicar cuando vuelves, ¿no? Y intentas como reproducir lo vivido y es imposible, pero tú desde tu lugar de maestra o facilitadora de retiros, ¿cómo lo vives? ¿Qué nos puedes decir de las transformaciones que suceden en grupo, ¿no? De lo que pasa en estos eventos? Y es diferente, ¿no? La guía individual, en la que uno sí conecta con la energía de la persona y va guiando, ¿no? Y sentís que hay algo que va llevando esa guía en esa conexión. En este caso, en realidad uno va guiando el alma del grupo, ¿no? Uno conecta con el alma del grupo. Y como tú decís, las personas que están en un grupo de retiro, un grupo terapéutico, en realidad es como que energéticamente se van eligiendo y tienen que ver. Son espejos unas de otras. Entonces, eso hace más nutricio la experiencia, porque en el espejo del otro también se van viendo ellos, y hay algo que expande mucho más con la conciencia, que es esta comunión grupal, desde donde se va conectando el proceso de las personas que se unen, del alma del grupo y del lugar también. Porque esto que tú traías de los retiros que hemos hecho con Alicia Soto, este, trabaja con registros akáshicos y Rosana Pereira, biodecodificadora, y hacemos un conjunto de estas guías. En realidad, lo que hacemos es poner nuestras herramientas al servicio de, de esa formación, de ese retiro. Y lo hacemos todo guiado con registros, ¿no? Como desde el alma, hasta el lugar donde sentimos que tenemos que ir, y vamos haciendo un proceso muy fuerte nosotras, para poder entonces guiar a quienes van a ese proceso. Entonces, claro, todo se potencia más. No somos las tres al servicio con nuestros saberes, y bueno, y es esa gran alma grupal que también está expandiendo al mundo esa conciencia. A los lugares que vamos, se transforma el lugar, se transforman las personas con las que conectamos, y la intención que pusimos. Entonces, sí, realmente se las traen. Bueno, ahora vamos a Ushuaia, a Calafate, y sabemos que ese lugar, cada vez que vamos, se las trae, ¿no? Nos empezamos a a conectar con el espacio ya antes, los procesos que las personas viven en el lugar, la belleza de los procesos, realmente es una bendición. Y es otra forma, ¿no? de hacerlo. Cada uno vive un proceso individual, pero se potencia en el proceso grupal. Ujú. Y en Sí, ese además ese proceso no empieza el día del viaje, empieza no, ya claro, antes y no eso termina el día que te vas, sino que sigue. tal cual. Y nos creemos que controlamos todo, ¿no? Y decimos, bueno, ahora empieza o ahora empieza este tal proceso que vamos y en realidad empieza cuando ponemos la intención. Hay algo que yo ya voy procesando que hace que ahora ponga la intención de acudir a ese grupo con todo lo que tengo para aportar desde esa intención. Entonces sí, ya estamos procesando. Es que en realidad, cuando yo voy a hacer una lectura de registros o un proceso, muchas veces siento que la persona va a traer antes, en eso de que, bueno, no nos sentamos, yo no empecé a abrir y puse la intención, pero eso ya está ocurriendo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que el tiempo es una ilusión. Lo hemos usado como para manejar de alguna manera simbólicamente las situaciones.
realidad las cosas tienen un proceso y en una danza, ¿no? Como, nuestra vida es como en una danza, en movimiento, pero intentamos defendernos tratando de acotando o de manejando o de queriendo dominar de alguna manera, diciendo ahora empieza, ahora termina, ahora ocurre. Y está bien que ocurra, vivimos en este mundo racional, de una forma tenemos que, ¿cómo vamos a eso? Pero sabiendo esto, ¿no? Que exceden. Sí, realmente esas experiencias y la que vivimos contigo en España fue maravillosa, porque la magia Increíble. de activamos con la intención, ocurrió y nos fue llevando. Y es de donde realmente ocurre esa humildad más grande, la que uno impecablemente pone la intención, las herramientas, el sostén, y lo que ocurre no se sucede. Entonces, es una belleza. Verlos cómo van, cómo vuelven, y los testimonios de sus transformaciones son una belleza, realmente. Entonces, a veces se potencia, a veces tengo pacientes que están en proceso terapéutico y deciden ir o deciden aprender a abrir sus registros, y eso potencia mucho más su proceso Claro. individual. Porque, bueno, quienes son lectores de registros tienen una percepción distinta y una profundidad, que eso en la terapia se hace diferente. Yo los guío en una meditación, los guío en un ejercicio y ellos están desde otra conciencia. Cuando vivieron estos procesos, bueno, la vuelta es mucho más intensa también, lograron destrabar cosas, conectar, terminar de soltar. Un Entonces salto, creo que eso se alimenta al otro, ¿no? Como un salto cuántico. es, tal cual, tal cual. Bien. Bueno, para ir terminando, y dado que tú ayudas a tanta gente y acompañas a muchos y nutres a otros muchos, quién te nutre a ti? ¿Quién te inspira? ¿Quién te acompaña? Mira, en eso intento que me guíe esta conexión que he ido buscando, ¿no? Que hablé al principio con mi alma, de esa certeza, de saber quién soy, eh, desde dónde recibo esa sabiduría más profunda que me ha guiado en todos estos procesos que he ido haciendo en mi vida y como eso me ha llevado a conectar con muchos maestros que me han inspirado en esos momentos, ¿no? Y ha sido muy rico y ha sumado un montón de experiencias y de herramientas al quehacer terapéutico, porque creo que cuando el bagaje es más rico, uno puede abordar más creativamente la individualidad de cada persona, que es única, que viene a la terapia, y no querer llevarla a algo ya preestablecido, ¿no? Como ir buscando qué es lo que resuena. Entonces, creo que lo que más me guía, lo que intento que más me guíe, es esa certeza, esa conexión con mi alma. Desde ahí, conectar y compartir con todos los seres tan sabios que me en, en esta vida. Y es lo que aconsejo también a quienes vienen a la terapia, que sean sus propios maestros, que no sean su poder a nada ni a nadie, que es desde ahí, ¿no? Que sean los artífices de su proceso, que yo también voy a aprender muchísimo en esa instancia, juntos, y que ellos sean los que guíen. Entonces intento yo también guiarme desde ahí, eh, para, bueno, poder permitir también esta conciencia. Hermoso. Bueno, pues muchísimas gracias por todo el aporte en estos 30, 40 minutos, pero también en estos 2 años, manifestando y expandiendo conciencia también. En mi caso, digo, porque llevas muchísimos más años, ¿no? Como terapeuta, pero por mi parte agradecerte tu acompañamiento y, y bueno, nos vemos pronto. Que vaya bien también ese viaje. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más o- Que, bueno, ha sido un placer, la belleza de tu proceso, realmente bendecida y agradecida de haber podido participar, ¿no? De todo lo que has podido desplegar, de todo lo que has podido crecer en este tiempo, y bueno, de haber podido apreciar esa magia y esa impecabilidad que pones a Viaine. Por eso estoy feliz de que me hayas convocado y participar también, porque la conozco de adentro y conozco tu impecabilidad y el amor que has puesto para crear.
este emprendimiento. Entonces me emociona verte así como, bueno, ahora Manifestar. gestionando y haciendo estas entrevistas donde las vamos a participar, porque, bueno, porque conozco de dónde viene y creo que es muy nutricio esto que estás generando, de que interactuemos, de que compartamos. Creo que se trata de eso, de no competir ni oponernos en nuestros saberes, sino de sumar. Yo creo que tengo para aprender de todos, ¿no? De todos los aportes que aparecen y bueno, y humildemente aportar todo lo que yo he transitado también. Entonces me pareció genial que haya un lugar de referencia donde nos conozcamos, nos mostramos y que las personas también que entren tengan la oportunidad de tener un bagaje tan creativo de opciones y estas formas que puedan sentir cuáles vibran, en qué momento también. Exacto. Bueno, que puedas activar esta conciencia, ¿no? Esta misión tan hermosa de, en definitiva, activar conciencia, ¿no? Y saber que en realidad somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, creo que es por ahí la conciencia, no perder de vista y no perdernos tanto en la mente racional, sino que la usemos como el razonamiento como un micrófono, ¿no? ¿A qué se lo ponemos? ¿Sí? A nuestra mente o a nuestro corazón. Desde ahí razonar, pero desde otro lado, e integrar todos nuestros saberes. Así que un placer. Muchas gracias, Mónica. Te mando un beso enorme y nos vemos pronto. Otro para ti y bueno, besos y saludos para todos, un placer. Chao, chao.